Muy bien. Vamos a comenzar nuevamente con nuestra escuela dominical de este día, pero para eso vamos a recordar un poquito de la semana pasada. Siempre tenemos que hacerlo eso para nuevamente como que tomar vuelo y comenzar ya con el tema. ¿Alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Pues sí, ¿no? Estábamos viendo de cómo Dios, a través de, desde la creación de Adán hasta nuestro tiempo, cómo Dios se ha revelado a nosotros de diferentes maneras, ¿no? Y en los diferentes tiempos. Nos comentabas que de Adán a nosotros son 4000 años ya los que... Sí, ¿no? No estoy mal. De Adán a Jesús. Ajá, 4000 años, ¿no? Entonces, pues desde entonces Dios ha estado constantemente detrás de él. Pues sí, porque Él es el que nos busca. Nosotros somos los que nos cerramos de diferentes maneras, ¿no? Las diferentes, etapas que han pasado. Entonces vemos cómo es la fidelidad de Dios hacia nosotros y que nosotros en nuestra, pues que es egoísmo el de estar, nuestras necesidades y todo, hacemos a un lado a Dios y no hacemos su voluntad realmente, ¿no? Y pues Dios aún sigue constante, latente en nosotros todos los días. Entonces, es lo que nos explicabas. Muy bien. ¿Alguien más? Pues también tenían desde después de edad, que ellos lo escuchaban, ¿no? Pero había un diálogo, ¿no? Exactamente. Había un diálogo. Muy bien. Entonces, recuerden que venimos con el tema de si Dios existe o Dios no existe, si nosotros podemos creer que Dios existe o lo podemos conceptualizar de una forma racional. ¿Sí recuerdan? Entonces, ya hemos visto que sí lo podemos hacer, hemos visto que Dios es la causa de todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, nuestra propia causa de nuestra propia existencia. Entonces, también hemos visto, o es lo que estamos viendo, de que Dios no nos creó o que nosotros somos criatura, que nos hizo y de repente dijo, ya me voy. O sea, Dios no tiene ese carácter o esa actitud para con su creación o en este caso para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la Biblia sí tiene un propósito, tal vez no hemos llegado bien en sí a entender o a ver en la clase lo que es el propósito, pero sí estamos viendo el cómo la Biblia o el texto o a los hombres a los cuales Dios utilizó, y ahorita es lo que estamos viendo, tienen ciertas características en las cuales Dios usó un invento humano, refiriéndonos a la escritura y a la lectura, ¿para qué? Para él darse a manifestarse. ¿Sí? La semana pasada mencioné algo referente a todo lo que tenga que ver en relación, fíjense, todo lo que tenga que ver en relación con Dios, ¿lo vamos a encontrar en la Biblia? La respuesta es sí o no. La respuesta es no. La Biblia es solamente lo que Dios ha querido revelar de sí mismo. Pero no vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con Dios. Lo que vamos a encontrar en la Biblia es lo que tenga que ver en nuestra relación de Dios para con nosotros y lo que es de nosotros para con Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, temas como, aunque es poquito lo que la Biblia nos menciona, por ejemplo, el tema de los ángeles, solamente con base a la Biblia podamos vislumbrar ciertas cosas, pero así que digamos, que en la Biblia vamos a encontrar completamente todo lo que tenga que ver con el tema de los ángeles, no. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Sí, porque vemos que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, etcétera, etcétera. Los seres vivientes, es que están llenos de todos ojos. Hay muchos seres que Dios ha creado, no solamente al ser humano, sino también ha hecho Dios seres espirituales y bueno, y eso a Dios no le interesa decirnos a detalle de dónde son, cómo los hizo, desde cuándo han estado existiendo, etcétera. No le interesa a Dios, porque también eso no es crucial para el tema o en nuestra relación de Dios con nosotros o de nosotros para con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso tenemos que entender que solamente la Biblia solamente vamos a
a encontrar lo que Dios ha querido revelar de sí mismo para nosotros. Si vamos bien, ¿sí? Pero esto que Dios ha revelado a través del texto bíblico, tenemos que entender que es suficiente para que nosotros podamos, en principio, ponernos a cuentas con Dios, en principio conocer lo suficiente de Él para saber quién es Él y podernos tener esa relación. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, cosas así más profundas en cuanto a Dios, Él solamente se las ha reservado para sí mismo porque no son necesarias para que nosotros las entendamos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, dice, si les estoy hablando cosas así de los hombres sencillas y no las entiendes, que le dijo a Nicodemo, ahora imagínate si les hablara de las cosas celestiales. Hay cosas que inclusive los mismos apóstoles le decían, Señor, no sé, tal cosa, y mismo Jesús decía, ahorita a lo mejor no lo entienden, pero cuando ocurra, lo entenderán. ¿Sí? Entonces, Dios sabe, es la persona más sabia en el universo, entonces Dios sabe que hay cosas que no valen la pena que Él de repente lo manifieste si no lo vamos a entender. Si simplemente lo veíamos en Romanos capítulo 1:20, que la misma creación da evidencia de su existencia. ¿Y la gente lo entiende? No. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento que daba testimonio acerca de la venida del Mesías y cómo debería de ser y todo. ¿El pueblo de Israel aceptó a Jesucristo como Mesías? No. Entonces, por eso Dios tiene sus restricciones y su tiempo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver la semana pasada? Eso, que Dios no es un Dios ausente de su creación. Dios no es un Dios que se esconda, sino al contrario, ha querido manifestarse a su creación. ¿Sí? Dice la misma Biblia que inclusive hasta los mismos animales lo adoran, lo glorifican, porque reconocen. Dice, pero también a lo que Dios va principalmente es al ser humano, al hombre, a la mujer, a los cuales Él creó, para que lo representaran. ¿En dónde? En la tierra. ¿Sí? Entonces imagínense, si estos representantes de Dios en la tierra, en primera no tienen una buena relación con el que los puso como representantes, pues, ¿qué tipo de representación estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, bueno, que veíamos que acerca desde Adán hasta por el Éxodo, Dios con muchos hombres o con muchas personas tuvo una relación verbal. ¿Sí? Ellos lo escuchaban, le hablaban, le entendían como cualquier persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? Ellos podrían decir, si alguien llega y les dice, es que, ¿por qué sigues creyendo en Dios? Dios no existe. ¿Cómo me vas a decir que no? Si yo lo escuché, Él me habló, tuvimos un diálogo, ¿sí? Llegamos a cierta resolución, llegamos a ciertos acuerdos, por ejemplo, con Abraham, ¿sí? Con el mismo Caín, cuando dice Dios, ¿y dónde está tu hermano? Y dice, ahora la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Sí? Entonces, y Caín que dijo, es que ahora, dice, que Caín, ahora todos los que me encuentran me van a querer hacer daño. Y Dios que dijo, le dio una solución, te voy a marcar y cualquiera que encuentre a Caín o que quiera matar a Caín, será vengado 7 veces. ¿Sí me explico? Entonces hubo ese diálogo entre una persona y el mismo Dios. Entonces es parte de estas personas que no son historias, no son como se me olvidó esta palabrita, fábulas, gracias, no son fábulas en las cuales esté basada nuestra fe, sino que son personas que realmente existieron. Tenemos que recordar que la Biblia es el testimonio de personas reales
que tuvieron un encuentro o una relación en un momento de su vida con Dios. Pregunta, ¿la Biblia es un libro religioso? No. Que la gente lo quiera ver de esa forma es muy diferente. Pero la Biblia no es un libro religioso. Sí habla de cosas religiosas porque Dios estableció lo que es la religión judía, la verdadera religión, ¿sí? Es la judaica. ¿Por qué? Porque Dios la estableció sacerdotes, estableció una liturgia. Eso sí es la verdadera religión. No es ni la católica, no es la evangélica, no hay religiones, más que solamente la judaica. ¿Sí me explico? Pero en sí, el tema central o la Biblia o todos los autores que escribieron aquí no fue con el propósito de ser, ¿qué? Religiosos, sino plasmaron, ¿qué? Su relación directa con Dios. Y sobre todo cuando Dios se les está manifestando y les está diciendo que tienen que hablar a la gente acerca de cualquier tema que Dios les mandó a hablar, pues ellos, ¿qué tienen que hacer? Pues obedecer. ¿Sí me expliqué? Bueno, y es ahora a donde nosotros llegamos. Que estos autores o estas personas que tuvieron este encuentro con Dios, ahí decíamos en nuestra hojita, dice, 1, el carácter de sus autores. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos hay 2 cosas que hacen del todo improbable que ellos fueran unos mentirosos, además del nivel de ética que predicaban. Bueno, inciso A, dice, una es el hecho de que continuamente pueden apelar a sus lectores en cuanto a la verdad que proclaman. ¿Qué quiere decir que pueden apelar a sus lectores? Que son como sus testigos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, lo que ellos mismos estaban plasmando en nuestros escritos, siempre hubo testigos de ello. Por ejemplo, en el caso del libro del Mormón, y la semana pasada se planteaba, bueno, pero ¿por qué la gente dice, ¿por qué nada más podemos pensar que en la Biblia es así leerla? ¿Por qué no el Corán? ¿Por qué no el libro del Mormón? ¿O por qué en otras cosas? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, en el libro del Mormón, digo, para no desviarme mucho del tema, ¿quién lo escribió? José Smith. ¿Sí? José Smith, que recibió una revelación del ángel Moroni. ¿Sí? Pregunta, ¿pero quién vio eso? Aparte de José Smith, ¿quién más vio al ángel Moroni? Solamente está su solo testimonio. ¿Sí me explico? ¿Quién más vio que el ángel Moroni, bueno, le dio las placas o le dijo que escribiera las placas? ¿Sí? ¿Quién más da testimonio de ello? Nadie más. Solamente se queda en José Smith en cuanto a la escritura del libro del Mormón. No hay forma de que él pueda comprobar que el texto que él está haciendo realmente Dios se lo dio. Ahora en el caso, por ejemplo, ya leímos en el caso de Deuteronomio, donde el mismo pueblo de Israel dice, ¿y cómo sabremos si viene un profeta? Dice, ¿cómo sabremos que viene de parte de ti? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Sí la recuerdan? ¿Que Dios le da? Si se cumplía lo que decía él, era que se había sido. Dios realmente respaldaba ese mensaje. ¿Sí? En el caso del libro del Mormón, que es el que estamos tomando, no. ¿Qué profecía del libro del Mormón hayan escuchado ustedes que se haya cumplido o que se estén estableciendo cosas ahí? Ninguna. Ninguna. Por eso es que ese libro se reprueba a sí mismo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno, ya vimos también acerca de Josué, si recuerdan el texto que vimos, que era lo que el pueblo de Israel le decía a Josué. Josué, ahora ya Moisés ya murió, ¿sí? Pero ahora, si Dios está contigo de la misma forma, fíjense cómo los dice, de la misma forma que estuvo con Moisés, nosotros te seguiremos y te haremos caso. Si Dios no está contigo de la misma forma que estuvo con Moisés, simplemente no te haremos caso.
Y cualquiera que se rebele a tus mandatos va a ser ¿qué? Enjuiciado y ejecutado. ¿Qué podemos ver ahí? Que todo el pueblo de Israel fue testigo de que Dios le hablaba primeramente a quien, a Moisés. Recordemos que inclusive digo, ¿qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? Ya no queremos que nunca más nos hable Dios, ¿sí? Ni queremos acercarnos. O sea, qué triste, ¿no? Que toda una nación lo exprese de esa forma. Entonces, ¿qué podemos decir? Que miles de personas fueron testigos de cuando Dios le habló a Moisés y cómo se manifestó. ¿Sí me expliqué? Vemos con Josué, de la misma forma, todas esas personas que fueron testigos, ahora es lo que le dicen a Josué. De la misma forma que estuvo Dios con Moisés, es de la misma forma queremos que Dios esté contigo y tú con Dios. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad de que tú eres enviado por Dios. Porque Dios está respaldando el trabajo de Josué. Sí, vamos bien. ¿Sí? Entonces, por eso, de cierta forma, cada libro de la Biblia tiene su fortaleza en Dios y por eso tenemos la Biblia que tenemos. ¿Sí? Y así vamos con cada uno de los libros. Si vamos bien hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien, seguimos. También recuerden lo que vimos en el caso del Evangelio de Lucas. ¿Sí recuerdan qué vimos acerca de Lucas? ¿A Lucas? No, la revelación del ángel. ¿A Lucas? No, a Lucas no. Por eso digo, a Lucas, ¿qué características tenía el Evangelio de Lucas? Que no era el gentil, de que Era gentil. Era gentil, perdón, de que no fue apóstol. No fue apóstol. Era doctor. Era doctor, médico, muy bien. No conoció a Jesús en persona. Investigó todo. Entonces, ¿cómo? Y comprobó, o sea, realmente diríamos como que él se hubiera trasladado al pasado, investigado precisamente todo lo que ocurrió o todo en sí, todo de lo que le habían platicado, como él dice, lo comprobó. ¿Sí? Y eso también nos da pie a pensar o a creer que realmente si Lucas no basó su fe o sea, no tuvo una fe ciega, eso mismo es lo que nos comparte Lucas a través de su evangelio. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener toda la confianza en el trabajo extraordinario que hizo Lucas a través de su evangelio. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? En Lucas. Bueno, pues continuamos ahora algo muy similar con el libro de Hechos. Sí traen su hojita, ¿verdad? Sí. Bien, el libro de Hechos, bueno, es llamado, algunos lo han titulado como Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que algunos, inclusive, cuando ya hemos leído el libro de Hechos, hay también algunos como eruditos que dicen es que no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo como el gran protagonista en donde se estuvo manifestando de muchas formas. ¿Con qué propósito? Para revelarse o reforzar el mensaje de los discípulos. ¿Sí? Bueno, ¿quién escribió Hechos? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Sí me expliqué? ¿Pablo? ¿Dijiste Pablo? ¿Quién escribió Hechos? No. Lucas. Ahorita no sé.
Ya voy a desconfiar de lo que me dicen, me quieren engañar. A veces me siento tan confiado de que así y estoy pensando en lo que voy a decir, pero no escucho bien exactamente lo que me dicen. Ya voy a desconfiar de sus palabras. Cierto. No, ¿quién lo hizo? Lucas, ¿sí? Ahora, Lucas, recordemos que en el Evangelio de Lucas habló acerca de un Teófilo. Ahora en Hechos capítulo 1, así como dice en nuestra hojita, Hechos capítulo 1, dice, Teófilo, en mi primer libro, Lucas le está diciendo a Teófilo que dice en su primer libro, ¿a qué libro se estará refiriendo? Al Evangelio de Lucas, ¿sí? Dice, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Hasta el día que fue llevado al cielo, prácticamente desde, nosotros sabemos desde dónde empezó Lucas con el anunciamiento de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Como dice aquí, hasta que Jesucristo fue llevado al cielo. Dice, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí vemos el gran protagonista del libro de Hechos, dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Jesucristo sufrió y murió ¿en dónde? Ya sabemos, en la cruz. Perdón que sea muy repetitivo y todo, pero así cositas como hace ratito de que Pablo escribió Hechos, por eso tenemos que, que fortalecer y repetir, ¿sí? Bueno, fue Lucas quien escribió Hechos. Dice, Cristo, fíjense, esto es lo importante, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les, ¿qué? Demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. En otras palabras, este testimonio que Jesús hace en cuanto a su resurrección, en cuanto a que Él ya había vencido a la muerte, gracias a que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo en la cruz, sí, es por eso que Él resucitó. No solamente se quedó en Él, no solamente se quedó en los discípulos, de que, así como José Smith con el libro del Mormón, sino que mucha gente fue testigo de ¿qué? De ese acontecimiento. Ahora, ¿qué era lo que estábamos hablando de Lucas? ¿Sí? Lucas investigó. ¿Sí? Ahora, en este segundo libro que está haciendo Lucas, ¿creen que no estaría haciendo lo mismo? Sí. Ahora, también un tema importante para Lucas era, bueno, se me enseñó que Jesucristo resucitó. Pues vamos a ver si sí es cierto. ¿Qué hizo Lucas? Fue, investigó, indagó. Y con todos los testigos, porque inclusive Pablo en Corintios capítulo 15 menciona en cuanto al tema de la resurrección y que dice que Jesucristo apareció después a más de 500 hermanos, dice, y de los cuales muchos todavía viven. Entonces, muchos de esos testigos de los cuales menciona Pablo, seguramente el mismo Lucas fue y dijo, sí, pues voy e investigo a ver si es cierto. ¿Y qué habrá encontrado Lucas? ¿Que realmente Jesucristo resucitó o no resucitó? Pues claro que sí. Y todas esas cosas que Lucas investigó, para él fueron ciertísimas, para él fueron convincentes, ¿sí? Para él cada evidencia le ayudó a tomar el veredicto, así casi como el título de un libro, evidencia que exige un veredicto. Para él el veredicto fue, realmente Jesús existió, realmente Jesucristo padeció y murió, y realmente Jesucristo se levantó de los muertos, resucitó, y realmente Jesucristo fue llevado al cielo. Pero ahora, otra vez, lo que quiero resaltar aquí es de que no solamente se quedó en una sola persona, sino que muchas personas fueron testigos de estos acontecimientos. ¿Sí? Es por eso que lo que nosotros vemos en la Biblia, los libros que conforman la Biblia, ¿sí?
cada uno tiene su respaldo en Dios y porque hay testigos. ¿Sí? Y como dice aquí en la hojita, dice, una es el hecho de que continuamente estos autores pueden apelar a sus lectores en cuanto a la verdad que proclaman. No solamente se queda en ellos, sino que Dios realmente respalda su mensaje o lo que ellos han plasmado en su texto. ¿Sí quedó claro? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Entonces muchos podrían decir, bueno, pero entonces, ¿sí es confiable creer en la Biblia? ¿Sí es confiable creer en cada uno de estos libros? La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí, por la infinidad de testigos que hay en ello. Bueno, después dice, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Dice, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Ahora, una vez Jesucristo, ¿por qué comió Jesucristo con ellos? Para darles, ¿qué? Mostrarles que Él realmente había resucitado y que estaba vivo. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen? Pues un espíritu no tiene huesos ni carne ni podría comer. Pero una persona que estaba muerta y que ahora está vivo con su mismo cuerpo, que lo reconocían, ¿sí? ¿Qué pasó? Él tuvo que haber hecho ese acto. ¿Con qué propósito? Para que sus discípulos lo entendieran. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Bueno, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces también el Señor Jesucristo en su resurrección les dio una promesa, les dio una profecía. Les dijo, aguarden. ¿Sí? Y si nosotros no vamos a ver el libro de Hechos hoy, vemos el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué ocurre? Viene el Espíritu Santo. Entonces, otra vez, el mismo Señor Jesucristo, aunque no fue autor del libro de Hechos, pero Lucas nos narra esa como profecía que el mismo Señor Jesucristo habló y que creen y se cumplió. Y no solamente se cumplió en esa gran y maravillosa iglesia que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Aposento alto. ¿Sí? Entonces, en esa iglesia donde vino el Espíritu Santo y se manifestó, ¿sí? No solamente fue de testimonio para ellos, sino también fue de testimonio para quienes, para mucha demás gente, porque cuando vino el Espíritu Santo e hizo un gran estruendo, vinieron muchas personas y dijeron, ¿qué ocurrió? ¿Sí me expliqué? También hubo personas que no creyentes que se dieran cuenta de ese acontecimiento. ¿Sí vamos bien? Es por eso, otra vez lo repito, podemos creer y podemos estar seguros que cada libro que tiene nuestra Biblia tiene ese respaldo de Dios y esa forma de poder demostrar su veracidad. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí? Yo sí tengo una duda. Mi duda es, voy a hacer 3 preguntas a ustedes. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos en el Antiguo? ¿31? 39. ¿Cuántos en el Nuevo? 27. Muy bien. Sí, pensé que ya se les había olvidado, por eso esa era mi duda. ¿No? Bien. ¿Pero hay qué? Ya son las 3 preguntas. ¿Una extra? ¿Ya se aprendieron los libros de la Biblia? ¿No? Bueno, pues todavía queda de tarea. Bien,
continuamos. Vamos ahora a Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice lo siguiente: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Y después ahí lo más importante es, como ustedes bien lo saben. Otra vez, ahí el mismo apóstol Pedro, que es el que se levanta después de lo que hablamos hace un momento acerca de la venida del Espíritu Santo, después en la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Se acercan todas estas personas después de haber escuchado el estruendo cuando llegó el Espíritu Santo, y Pedro empieza a dar el mensaje. Se levanta y empieza a hablar a todos estos israelitas, a todo este pueblo que se juntó alrededor de la iglesia como aposento alto, ¿sí? Alrededor, y les dice, en cuanto a Jesús de Nazaret, dice que al hacer milagros poderosos, maravillas, dice, y señales por medio de él. Que así como dice nuestra hojita, el mismo Pedro estaba abogando o estaba apelando a estas personas que también habían sido testigos de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Muchas de estas personas, lo que aquí nos está diciendo Pedro, es de que también conocían o habían visto por lo menos a Jesús, y que Jesús se había hecho un gran alboroto, y que las personas que iban año con año a Israel a celebrar las fiestas, pues que por lo menos los 3 años anteriores, ¿a quién se habían encontrado? A alguien que se había levantado y estará hablando acerca del reino de Dios y de hacer milagros. Entonces prácticamente muchos de ellos habían sido testigos de Jesucristo, ¿sí? Testigos de sus maravillas, testigos de sus milagros. Y Pedro aquí les dice, al hacer, dice, escucha Dios públicamente, dice públicamente, otra vez, no lo hizo en secreto, sino Dios lo hizo públicamente, aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Dios por medio de ¿quién? De Jesús. Y dice, como ustedes bien lo saben. Entonces, otra vez podemos confirmar el testimonio acerca de que, inclusive podríamos decir del testimonio de que si realmente Jesucristo existió o no existió. Si Jesucristo fue una persona histórica o Jesucristo fue alguien que se imaginó. ¿Sí? O un grupo de sus apóstoles se lo imaginaron y ellos después esparcieron el rumor de una persona que supuestamente era el Mesías, que se llamaba Jesús, etcétera, pero que realmente no existió. No, eso está equivocado, ¿sí? Porque si un médico quien investigó, quien indagó y que plasmó en libro de Hechos acerca de su fe no ciega, sino que lo convenció porque había pruebas irrefutables en cuanto a ello, también menciona acerca de lo que Pedro mencionó y que también Pedro abogó acerca del testimonio de gente que no era cristiana, de gente que no creía en el Mesías, en Jesucristo, y que sin embargo ellos fueron testigos de Jesucristo y de sus maravillas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es un testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, y no necesariamente de gente creyente, sino inclusive podríamos decir que lo más importante es el testimonio de gente no creyente. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Creo que, bueno, en ese sentido no tiene caso así, incluso para la gente cuestionar a si existió o no existió un Jesús histórico, ¿no? Si existió realmente, porque fue tanta su fama, tanto
que jaló tanta gente que hizo que hasta actualmente, ¿no?, nuestra civilización occidental se dividiera en dos eras, ¿no?, antes de Cristo y después de Cristo. Incluso también con el Imperio Romano, ¿no? Cómo dividió ese imperio también a través de sus enseñanzas. Sí, pero tristemente es que en la actualidad todavía hay gente que, o hasta en las redes sociales, cuando se ponen así a debatir y todo, dice, ay, pero ¿por qué tanto rollo si Jesús nunca existió? O sea, avientan esa pedrada, no tienen datos, no han estudiado y simplemente echan así la frase y ya nunca los ves participar en ese blog o en esa publicación. ¿Sí? Cobardemente la avientan, pero para muchos les genera ciertas dudas, ¿sí? O les genera ciertas interrogantes. Por decir lo que te mostré, ¿no? De mi sobrino, que de la Biblia que dice, aquí que dice, bebamos y emborrachemos, ¿no? Pero qué más dice antes y después, a ver qué, pero no, él nada más en ese artículo nada más y de ahí, él dice Dios que bebamos. Sí. Y de ahí no lo va a sacar uno, vamos a leer, ¿no? Así es, y pues bueno, ya ahora sí que él ya vivirá la consecuencia de eso. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues vamos ahora primero a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Ahora sí, ¿quién escribió primero a los Corintios? Va a decir Lucas. No, ahora sí, fue Pablo. ¿Sí? Primero a los Corintios le escribió Pablo. ¿A qué iglesia? A los Corintios. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice lo siguiente. Yo les transmití a ustedes. ¿Quién yo? ¿Quién está hablando como yo? Pablo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. En otras palabras, esto de la enseñanza en cuanto a Jesucristo del Evangelio, pues también ha sido de boca en boca, ¿sí? No podíamos decir de generación en generación porque realmente no habían pasado muchas generaciones. Realmente ha sido de boca en boca y todos de alguna forma, de una forma contemporánea, ¿sí? Dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Y esto es bien importante, porque Pablo está citando ¿qué? Las Escrituras. ¿A qué Escrituras se estaría refiriendo? ¿A los Evangelios? No. ¿A quién? A todo el Antiguo Testamento, lo que es para ellos la ley, los profetas y todo, ¿sí? Bueno, dice, fue enterrado al tercer día, fue levantado de los muertos y otra vez, tal como dicen las Escrituras. Prácticamente Pablo está diciendo que en Jesucristo se cumplieron muchas profecías, ¿sí? Se está cumpliendo la Escritura en la vida, o se cumplió la Escritura en la vida de Jesús. Dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiese nacido de un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Algo que interesante, parte del relato que aquí hace Pablo, es de que dice, se le apareció a Pedro, después se le apareció a los 12, después a más de 500 hermanos y después otra vez se les volvió a aparecer a sus discípulos y otra vez, o sea, no se quedó en que pues el Señor se resucitó y ya, se nos apareció. ¿Por qué le hubiera dicho se nos apareció ante muchos de nosotros como creyentes y ya, se fue? No dijo eso Pablo y lo podía hacer, pero ¿por qué era importante para Pablo decir, fíjense cómo estuvo? Primero a Pedro, después a los 12,
después a más de 500 hermanos, y después otra vez a sus... O sea, les está dando cronológicamente todas las veces en las cuales el Señor Jesucristo se les apareció. Por eso, como dice Lucas, que se les apareció con pruebas irrefutables, como dice en la versión 60, pruebas indubitables, en las cuales no hay duda en la cual Jesucristo haya resucitado. Entonces, prácticamente Pablo aquí en Corintios está dando esa forma en la cual está alimentando una fe con convicción, una fe que se puede ver, no una fe ciega. Sí, creamos en Jesucristo, se nos enseñó que resucitó todo, pues quién sabe si será cierto o no, pues hay que seguir creyendo en ello. No, Pablo no está hablando en esa forma, si se dan cuenta, sino de lo que él está enseñando es lo que él mismo con su propia vida lo ha comprobado. Y no solamente él, sino muchísima gente, tanto creyentes como no creyentes. ¿Sí me expliqué? Sí, y algo en lo cual nosotros podríamos decir en cuanto a Pablo, si hemos leído, por ejemplo, en Hechos, donde se le muestra ahí en camino que iba hacia Damasco, el Señor Jesucristo se le presenta a Pablo y hay ese diálogo, ¿no? ¿Con qué intención iba Pablo allá? ¿A pedir cartas? ¿Para qué? Para que pudiese entrar y buscar a todos aquellos del camino y poderlos ¿qué? Matar por blasfemos, ¿sí? Y es lo que está diciendo aquí Pablo en Corintios, dice, yo no era merecedor de esta gracia, yo no era merecedor de que Dios se me apareciera. Por eso dice, y luego dice, por último, como si hubiese nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, ¿sí? Un hombre, un soldado llamado Saulo, proveniente de Tarso, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Él estaba completamente convencido de que él había tenido un encuentro personal ¿con quién? Con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús transformó su vida. El Señor Jesucristo pudo transformar el corazón de un hombre que perseguía a la iglesia. ¿Para qué? Para matarla y destruirla. Y en lugar de que Dios le quitase la vida, lo quiso utilizar, ¿sí? Para que él también pudiese transformar y llevar este mensaje de salvación a muchas más personas. Entonces, imagínense una persona de ese calibre, de ese talante en el cual así duro y perseguidor, de repente hace esa transformación. O sea, es muy radical. ¿Sí me explico? Es muy radical. Y otra cosa que también Pablo, que no dice aquí, pero que pudo haber dicho, es de que muchos conocían cómo era Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Pablo regresa ahí, nos menciona igual en Hechos, igual en Gálatas, ¿qué era lo que hacían los cristianos cuando se enteraban de que Pablo iba a ir? Se escondían, no querían saber de él. ¿Sí? Entonces, los mismos cristianos sabían de Pablo y entendían, no, es una persona, o sea, viene con todas las intenciones de buscar dónde estamos, o así que como espía, saber dónde estamos y arremeter en contra de nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso digo, no lo mencionó Pablo, pero también los mismos creyentes pueden dar, y no creyentes, pueden dar testimonio de Pablo, de cómo era y cómo fue transformado por Jesucristo. Sí, incluso hasta como figura, como figura religiosa, ¿no? Porque me acuerdo cuando regresa a Jerusalén, que los mismos de la congregación dicen, no, toma, aquí a estas personas, ve y tú paga el rito de... cuando sí, lo presentan. Ajá, o sea, también eran conscientes de que, pues, Pablo tenía, bueno, en era otro, era Saulo, pero como
Pablo tenía cierta preferencia o cierta importancia dentro del templo o dentro de cómo se tienen que llevar a cabo ciertos ritos religiosos, ¿no? Era así como Ajá, que por su parte judaica, ¿sí? Y el hecho de ver, no sé, pero cuando lo apresan, cómo lo agarran con enojo, es decir, cómo tú, que eras de los más buenos dentro de su religiosidad, estás con esos cristianitos que están prácticamente blasfemando en contra de los judíos. Realmente Pablo era una figura pública, entonces todos, tanto creyentes como no creyentes, conocían al famosísimo Saulo, ¿sí? Porque así era, sí lo conocían como Saulo. Ya Pablo, ya después el Señor Jesucristo se lo puso, pero realmente lo conocían como el terrible Saulo, ¿sí? Entonces ese testimonio también nos da mucho a nosotros, mucha veracidad. Si Dios transformó la vida de Pablo, y Pablo prácticamente escribió mucho en el Nuevo Testamento y plasma acerca de la gracia, de la misericordia de Dios que tuvo para con él y para todo el mundo, ¿sí? ¿Qué podríamos nosotros pensar en cuanto a sus escritos? ¿Que realmente tienen el respaldo de Dios o no? Pues claro que sí. ¿Sí? Por eso otra vez lo repito, no, la Biblia no habla de religión, la Biblia habla del testimonio de personas que tuvieron ese encuentro con Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, eso, hermanos, quiero recalcarles, podemos tener, y les invito a que analicen, que reflexionen en eso. Sí, también tú, que analicen y reflexionen que nosotros no tenemos una fe ciega, podemos tener una fe racional y completamente convencidos del libro del cual nosotros, o del compendio de libros del cual nosotros estamos aprendiendo. ¿Sí me explico? Y con el cual, a través de estos 66 libros, Dios se dio a conocer o se reveló a sí mismo en beneficio de ¿qué? De nosotros. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí? Entonces, por último, solo como conclusión de este punto, no de la clase, ¿sí? Como conclusión es de que todos estos escritores podían abogar a otras personas a que también fueron testigos de lo que ellos mismos escribieron. ¿Sí me expliqué? Y no hay dudas ni para ellos ni para los testigos. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? No. Siguiente inciso. Dice lo siguiente. La otra es que muchos de ellos, la mayoría, sellaron sus palabras con su sangre. Estaban dispuestos a morir por la verdad que enseñaban. ¿Sí? En el caso de Moisés, como dice aquí en nuestra hojita, al regresar de Egipto. Ahora, ¿qué podemos recordar de ese acontecimiento? ¿Qué había pasado con Moisés? Moisés en sus primeros años, ¿dónde vivió? En Egipto. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés dejara Egipto? Cómo maltrataban al pueblo, ¿no? Que asesinó Asesinó a un egipcio. ¿Sí? Y se fue. Huyó. ¿Sí? ¿A qué edad mató a este egipcio? A la edad de 40 años. Se fue como pastor de ovejas. ¿Cuántos años estuvo Moisés como pastor de ovejas? Otros 40 años. Ya tenía, ¿qué? 80 años. ¿Cuántos años? No me diga. Pero yo creo que todavía le faltan muchos años a llegar a 80 años. ¿Sí? Y estando ahí a la edad de 80 años y siendo pastor, Dios le habló y le dijo que iba a tener que regresar. ¿A dónde? A Egipto. ¿Sí? Pero ¿qué pudo haber pensado Moisés? O sea, pues hay muchos que me vieron, ¿sí? Que yo maté y que todavía deben de estar vivos.
¿cómo me pide, Señor, que regrese a Egipto, donde puedo yo ser enjuiciado, inclusive hasta muerto, por el hecho de haber matado a un egipcio? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con Moisés? Que él estaba completamente convencido de que Dios le había hablado. ¿Se recuerdan ese acontecimiento en Éxodo capítulo 3, ahí con la zarza? ¿Sí? Dios se le revela a Moisés. Y Moisés, sin ningún tipo de reparo, dijo, pues voy. Al inicio no quería, ¿no? Porque pensé que era... Sí, soy torpe para hablar y pues no, o sea, siempre poniendo excusas, ¿no? Y Dios le dice, pues bueno, pues te voy a poner a tu hermano Aarón y ya, yo te hablaré a ti, tú le hablarás a Aarón y Aarón le hablará al pueblo. ¿Sí? Entonces, pero estaba ya tan convencido en el caso de Moisés que realmente no podía decir o podía dudar de lo que él vivió. ¿Y qué vivió? Ese encuentro, el escuchar la voz de Dios, ¿sí? El que se le mostrara en la zarza, ¿sí? En ese diálogo, así como lo mencionaron, Moisés tuvo ese diálogo para con Dios. Entonces, para Moisés era una cosa ciertísima lo que él le ocurrió. Y eso mismo fue lo que dijo, pues tendré miedo de regresar, tendré todas mis excusas y todo, pero ¿qué? Tengo que ir. ¿Sí? Lo más seguro es de que Moisés no tuviera la actitud de, oh sí, Señor, yo te obedezco aquí, envíame a mí, yo estoy aquí como el profeta. Sí, Señor, envíame. No, no. Porque en primera, ¿cuál era el contexto escritural de Moisés? ¿Cuánto de la Biblia tenía Moisés para decir Dios habló y de nada? No había Biblia. Sí, no había Biblia. Sí, ni el mismo Génesis, sí, así como lo conocemos nosotros, tampoco estaba. Entonces prácticamente Moisés, ¿cuál era su base para decir, sí es cierto, Dios es así y Dios me va a proteger y Dios me va a cuidar? ¿Tenía eso? No. Su fe, su confianza, no. Es más, hasta podríamos decir que hasta fue con cierta desconfianza y con cierto temor el regresar otra vez a Egipto. De hecho, Moisés ni sabía ni qué onda con este Dios que le estaba hablando, que Moisés le dijo, bueno, ok, voy a ir. Pero al pueblo de Israel, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me está enviando? ¿Sí? ¿Voy a ir de parte de quién? ¿De mí? ¿O de Balaam? ¿De otros dioses? ¿De los dioses de los egipcios? ¿De parte de quién Dios voy a ir? ¿Sí me expliqué? ¿Y qué le dijo? Yo soy el que soy. Diles, yo soy, te envía. ¿Sí? Entonces, con esas solas palabras y con ese empuje que Dios le dio a Moisés, con eso se fue. Y Dios empezó a hacer maravillas ahí en Egipto a través de Moisés. ¿Me expliqué? Y otra vez, no solamente fue el testimonio de todo del pueblo de Egipto que vio las maravillas de Dios, también el pueblo de Israel lo vio y el mismo Moisés, como instrumento de Dios, también estaban ya, estando en Egipto, completamente convencidos de la existencia de Dios, ¿sí? Del Dios de Abraham, de Isaac, del Dios de las promesas y ahora del Dios que ahora los iba a libertad. Entonces, el mismo Moisés, aunque tenía reparo y tenía ciertas dudas en cuanto a ir, aún así, a pesar de su propia vida, confió en aquello en lo cual Dios le mandó hacer. ¿Sí? Por eso es de que vemos en Pablo o vemos en este caso en Moisés, o sea, no cualquiera diría voy a morir o voy a poner mi vida en riesgo en algo que no es real.
¿Sí me explico? Si yo les empecé a decir, miren la taza de café, esta tan bonita, fíjense que es nuestro Dios, ¿sí? Pero fíjense que esta taza, a ver, hermana Lulú, pues está diciendo esta taza, me reveló que usted tiene que ir y, y subirse aquí y hacer un acto de fe, y se tiene que aventar de cabeza, y que al momento en que usted se levanta, pues Dios va a manifestar su gloria. ¿Lo va a hacer? Nadie lo va a hacer, nada más así porque sí, y aún arriesgando mi propia vida. ¿Sí? Lo hizo Pablo, lo hicieron los mismos discípulos, lo está haciendo aquí Moisés. ¿Sí? Por eso decimos, la Biblia no habla acerca de religiones, no habla acerca no es religiosa, ¿sí? Sino está hablando de ese testimonio de gente real, que tuvo un encuentro real, porque lo pudieron comprobar, entre Dios y ellos. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Yo creo que aquí le vamos a dejar, porque ya, ¿cuánto llevo? Ya, vamos a dejarle ahí. Y bueno, no terminamos otra vez la hojita, pero otra vez, la siguiente semana traigan su hojita. La seguiremos utilizando. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Pues vamos a orar para terminar.